Entonces voy a presentar a David. David, mi primera impresión es que David es un cerebro, pero voy a dar la biografía que él me compartió. David es ingeniero en electrónica por la Universidad de Palermo, maestrando en economía. Es alumni de Singularity University y es fundador de Nitro Energy, una empresa dedicada a digitalizar la infraestructura de redes eléctricas. Actualmente sirve como asesor y gerente de tecnologías exponenciales en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y además es profesor en universidades de Argentina como KSC, UP y TBA. Y además es profesor visitante en Beijing Institute of Technology. So, David no solamente es fundador, sino que también transmite sus conocimientos a través de universidades argentinas y en otros países como Beijing. David, bienvenido. Te dejo el escenario y muchísimas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar hoy presentes. Vamos a comenzar con esta clase de inteligencia artificial y la idea va a ser un poquito hacer un repaso por algunos conceptos de forma rápida, poder darles espacio para preguntas y también mostrarles algunas herramientas que pueden utilizar para prototipar y para probar y practicar en sus casas. Vamos a comenzar con la agenda. Nuestra pequeña agenda para hoy es qué es la inteligencia artificial, por qué usar la inteligencia artificial, cómo implementarla, algunas herramientas y dejar un espacio para ronda de preguntas. Si en algún momento ven que voy muy rápido en algo, simplemente prendan el micrófono y me avisan. Bueno, inteligencia artificial en nuestro día a día. ¿Dónde tenemos o dónde interactuamos en el día a día con inteligencia artificial? Cada vez que nosotros estamos viendo un video de YouTube, ese video de YouTube, si nosotros lo completamos, le estamos enseñando a la plataforma que ese contenido nos gustó y que queremos ver más contenido similar. Si nosotros vemos un video por la mitad, o no terminamos de verlo, o lo empezamos a ver y no nos gustó, toda esa información se almacena y eso le permite a la red de inteligencia artificial que está por detrás de la plataforma brindarnos nuevas sugerencias en función de lo que nosotros queremos ver o de lo que nos gustaría ver. Cada vez que nosotros escuchamos una canción en Spotify, el principal negocio de Spotify no es precisamente la suscripción, sino toda la información que hay por detrás. Es decir, no sé, cuántas canciones de nuestro grupo favorito escuchamos, qué parte de la canción, de la última canción de nuestro grupo favorito nos gustó más porque la escuchamos más veces, cuántas veces repetimos una canción, nos gustan las recomendaciones o no. Toda esa metadata es la información que se extrae con algoritmos de inteligencia artificial y que forma parte del negocio de una empresa como Spotify. Cada vez que buscamos una ruta, cuando Google Maps nos da una respuesta en función del tránsito, la hora, la cantidad de personas que hay circulando por determinadas rutas. Cada vez que nosotros estamos en Twitter y nos aparecen sugerencias de tuiteros que te están hablando de los temas que a nosotros nos interesan, o tan simplemente cada vez que nosotros estamos interactuando con los CAPTCHA. Cada vez que nosotros estamos interactuando con esto, por detrás estamos ayudando a entrenar algoritmos de inteligencia artificial que hacen procesamiento de imágenes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá nos ponen una imagen que la dividieron en cuadrantes, y es una imagen del tránsito. Y en esa imagen nos dicen, bueno, seleccione usted dónde hay imágenes o de señales de tránsito. Y cuando vos haces esas señales, lo que estás haciendo es ayudarle a la computadora a aprender dónde están esas señales en la imagen. Y eso es lo que se conoce como reinforcement learning o aprendizaje asistido y reaprendizaje. Ahora bien, también lo tenemos en Amazon, lo tenemos en cualquier plataforma con la que interactuamos hoy en día, porque prácticamente no hay plataforma hoy que no utilice inteligencia artificial para brindarnos un mejor servicio. Ahora bien, creo que ya estamos listos, después de haber visto toda esta interacción, para meternos en la pileta y ver efectivamente qué es inteligencia artificial. La inteligencia artificial a veces uno la tiene como algo muy complejo, pero va a algo tan básico como un algoritmo decisor, un algoritmo en donde nosotros tenemos una condición, por ejemplo, una pregunta: ¿está lloviendo? Si está lloviendo y es verdadero, salgo con paraguas. Si no está lloviendo, no salgo con paraguas. Esas decisiones,
cuando nosotros las empezamos a juntar una atrás de la otra, o una debajo de la otra, tenemos lo que en inteligencia artificial llamamos sistemas de soporte de decisiones. Que cada vez que nosotros fuimos al médico, estuvimos frente a un sistema de soporte de decisiones sin saberlo. El médico te pregunta, ¿tenés fiebre? Sí, no. ¿Tenés esto? Sí, no. ¿Te duele acá? Sí, no. En base a todas esas preguntas, se va armando un árbol de decisión. Y ese árbol de decisión forma parte de lo que nosotros normalmente conocemos como sistemas de soporte de decisiones. Ahora bien, a grandes rasgos, ¿cómo podemos clasificar lo que es inteligencia artificial para empezar a bajar al grano? Inteligencia artificial basa su idea en que tenemos que hacer que las computadoras logren en algún momento imitar, replicar o mejorar el comportamiento del cerebro humano. Dentro de todo eso tenemos lo que se llama machine learning o aprendizaje de máquina. ¿Qué es esto? Enseñarle a la computadora cómo aprender, darle algoritmos, darle programas que los seres humanos escribimos para enseñarle a la computadora cómo aprender. Y acá es donde nosotros vamos a ver más adelante que hay problemas como el sesgo, que va a influir en cómo va a funcionar este sistema. Y dentro de Machine Learning, una subárea que nosotros tenemos por ahí, que es la que por ahí a los que programamos o trabajamos en esta área más nos gusta, es el Deep Learning, que es el aprendizaje profundo. Y básicamente el aprendizaje profundo trata sobre redes neuronales y otras arquitecturas de inteligencia artificial que básicamente tienen 1, 2, 3, 4, 5, muchas capas. ¿Por qué? Porque cada capa de procesamiento de información van a ser operaciones matemáticas que nos van a permitir refinar el resultado y detectar patrones. Ahora, un stop acá. Con Machine Learning, nosotros y algoritmos como por ejemplo una recta de regresión lineal, un sistema de soporte de decisiones, un árbol de decisión, nosotros lo que podemos hacer es tomar decisiones, automatizar procesos. Pero después hay otra cosa que nosotros queremos hacer normalmente y que nos cuesta mucho, que es encontrar patrones en la información. Si yo te doy 10 fotos de perros y 10 fotos de gatos, es muy probable que no necesites una inteligencia artificial para detectar qué es un perro y qué es un gato. Con 10 fotitos ya vas a aprender a grandes rasgos qué es un perro y qué es un gato. Ahora, ¿qué pasa si yo te doy una foto de un ovejero alemán y una foto de un ovejero alemán belga? Bueno, ahí hay problemas, porque se parecen bastante al ojo no entrenado. Cuando vos tenés un entrenador de perros, seguramente esa persona va a saber reconocer todas las razas de animales, pero yo no las reconozco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde entramos a utilizar Deep Learning, que son todas las técnicas que nos permiten encontrar patrones en lo que normalmente es muy difícil gracias a herramientas matemáticas. De esa forma, vos pasás a tener otro pequeño problema, que es que cada vez necesitas más información. Ya no me alcanza con tener 10 fotos de un ovejero alemán y 10 de un ovejero alemán o de un ovejero belga. Ahora necesito 1000 fotos. ¿Por qué? Porque tengo que aprender de los pequeños detalles, de los pequeños patrones que hay en la imagen, que me van a permitir a mí detectar si es uno o si es otro. Más adelante vamos a ver un ejemplo con un caso real práctico aplicado acá en la ciudad de Buenos Aires para señales de audio. Ahora bien, todo esto es muy complicado, pero hay que empezar a bajarlo un poquito más para aterrizarlo en tierra. Y aterrizarlo a tierra implica, por ejemplo, entender esta imagen. Tenemos la imagen de una persona y tenemos 4 etapas. Acá estamos simplemente parándonos en un problema que es detección de patrones en imágenes. ¿Qué es lo primero que hacemos? Encontrar la cara en la imagen. Es decir, primero detectamos que hay un rostro en esa imagen. ¿Cómo hacemos esto, por ejemplo? Por utilización de bordes. Nosotros agarramos y decimos, en esta foto, acá es donde yo encuentro un rostro. ¿Cómo hago eso? Yo primero lo que hago es entrenar una red neuronal, entrenar un algoritmo de inteligencia artificial, donde le voy a decir, acá tenés 10.000 fotos de caras de personas. Entonces, cuando yo hago eso, estoy entrenando un sistema para que detecte caras. Después yo le doy esta foto y detecta esa cara.
ahí va a empezar a detectar los patrones faciales, la boca, la nariz, el pelo, y lo va a comparar contra otras fotos conocidas. Y en base a compararlo con esas otras fotos conocidas, me va a hacer una predicción. Al yo tener esa predicción, puedo saber si es correcta o incorrecta si estoy entrenando el sistema. Es decir, si le estoy dando efectivamente la foto de Mary Jackson, yo puedo saber efectivamente del lado de la persona que desarrolló el sistema si el sistema se equivocó o no. Para poder hacer esto, nosotros tenemos que tener muchísima data, muchísima información. Ahora bien, pensemos en cómo funciona esto en el caso de los perros y los gatos. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de Deep Learning y de todas estas múltiples capas de procesamiento de información? Yo voy a tener fotos de gatos, se las voy a dar a la red. Voy a tener fotos de perros, se las voy a dar a la red. ¿Y qué es lo que va a pasar? Todas esas capas, lo que están haciendo ahí adentro es una complejidad matemática enorme, que la vamos a ver ahora, pero esencialmente son operaciones matriciales. Sumas, restas, multiplicaciones, convoluciones, donde en base a eso se extraen los patrones matemáticos. De nuevo, yo tengo una foto de un perro y una foto de un gato y a simple vista lo reconozco. Si yo tengo dos fotos de dos perros muy similares en raza, ahí es donde se empieza a complejizar. Pero ahí es donde seguramente van a haber patrones matemáticos en la imagen que a veces a mí se me escapan a simple vista y la red neuronal los va a encontrar. También pueden haber errores y ya vamos a ver un ejemplo de eso. Ahora, ¿qué es la matemática que está por ahí atrás? ¿Es eso que nosotros en la secundaria vimos o en la universidad como álgebra? Un número es un escalar, un vector es un conjunto de numeritos y una matriz es un conjunto de cualquier cosa, números, letras, lo que sea, pero en filas y columnas. ¿Y por qué el concepto de matriz es tan importante para nosotros? Porque volviendo a esta imagen, si yo tengo una foto, la puedo pensar como una matriz, como una planilla de Excel, donde hay filas y columnas de píxeles que tienen un color. Entonces, lo que los algoritmos de inteligencia artificial hacen es guardar en una matriz de filas y columnas los números correspondientes a cada píxel de color de la imagen. Y de esa forma es como trasladamos una imagen a una matriz y hacemos las operaciones matemáticas que van ocurriendo de una a otra capa. Y esas operaciones son esto, son multiplicaciones, son convoluciones que van dando resultados, van dando cambios que nos van permitiendo, no a nosotros, sino a nuestros algoritmos, encontrar patrones en imágenes, en videos, en texto, en señales de audio. ¿Y cómo ocurre eso? Esencialmente así. Yo tengo nodos que voy a conocer como nodos de entrada, que van a ser mis inputs de información. Por ejemplo, un input de información, fotos de perros, fotos de gatos, audios de personas hablando, etc. Después, cada neurona va a estar diseñada de esta forma. Va a tener una función de activación, una suma ponderada, que va a tener los resultados anteriores y me va a dar un resultado de salida. Hasta ahora, esto es bastante complicado. Pero, ¿qué puede pasar cuando nosotros entrenamos este sistema? Yo le di un punto, por ejemplo, a mi algoritmo le di un número, 54, o no sé, 24, y me respondió 24. ¿Por qué ocurren estas cosas? Porque cuando yo entreno cualquier sistema de inteligencia artificial, lo que estoy haciendo es básicamente decirle a un algoritmo, mira, estas son fotos de perros y estas son fotos de gatos. Aprende, fíjate, aprende de los patrones de unas y de los patrones de otras. Entonces, en el futuro, cuando yo te doy algo, vamos a ver efectivamente si lo reconoces bien o no. Y hay veces que hay errores, como por ejemplo este, o este. Un husky, un perro muy bonito, que a mí me encanta, que a veces,
muchas veces en los sistemas de inteligencia artificial, cuando se practica trabajar con estos perros, se reconoce como un lobo. ¿Pero por qué? Porque se parece bastante a un lobo. Ahora, una persona experta en perros me va a decir, no, mira, un husky es así, un lobo es así. Genial, perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Un sistema de inteligencia artificial va a tener esta partecita B. Va a haber reconocido la parte de abajo de la mandíbula del perrito y va a decir, esa parte de abajo, esa mandíbula, esos píxeles, esa matriz de colores, yo la vi en la foto de un lobo. Entonces, como yo la vi en la foto de un lobo, mi predicción tiene una cierta probabilidad de que sea un lobo. Y es acá donde nosotros hacemos foco en qué? En que la performance de los modelos de inteligencia artificial mejora mucho cuando nosotros tenemos mucha data, cada vez más información. Los modelos tradicionales se estancan, pero los modelos de Deep Learning siguen mejorando mientras más información les des. ¿Por qué? Porque hay que encontrar patrones, y los patrones no se encuentran en poca información. Por ejemplo, yo puedo sacar un patrón del recorrido de Catherine a la escuela o al trabajo. ¿Siempre es el mismo? ¿A veces cambia? ¿Siempre sale a la misma hora? Todas esas cosas son inputs de información. Y mientras más inputs tenga, mejor voy a poder predecir su futuro camino a la escuela o al trabajo, por ejemplo. Para darles un ejemplo muy simple. U otro ejemplo, cuando uno sale a correr, yo quiero predecir por dónde voy a correr mañana. No sé qué sentido tiene, pero si lo quiero hacer, me sirve tener registrado en un sistema todas mis salidas a correr anteriores. ¿Y por qué lo digo? Porque efectivamente hay una app que yo uso mucho, que cuando la conectás con un sistema como Waze o Moovit, que tienen registros de tránsito, de problemas y de accidentes, la app, antes de que yo, cuando voy a poner el clic para salir a correr y que empiece a registrar, me avisa que sobre mi recorrido normal hubo un accidente o pasó algo. Y ese es el tipo de información que uno puede obtener y brindar, y servicios que uno puede generar a partir de tener mucha información. Y esencialmente los sistemas de inteligencia artificial tarde o temprano caen en esto, en un input de data, mucha información, muchas matrices, muchas cosas y respuestas. Y como dice este chiste que es bastante nerd, ¿qué pasa si las respuestas son equivocadas? Bueno, seguí esperando en la pila que ya va a aparecer la respuesta correcta, porque la respuesta correcta está por ahí, pero vas a refinar la respuesta del sistema mientras más información tengas. Corolario pequeño de toda esta parte, Deep Learning, inteligencia artificial, necesita información. Y hoy prácticamente no hay negocio que no genere información. Y es por eso que es clave entender qué es lo que hoy estamos haciendo con la información que generamos. Ahora, ¿por qué usar inteligencia artificial? ¿Porque está bueno? Bueno, no es la mejor razón. Tenemos que pensar en los principios, en por qué, en qué es lo que queremos hacer. Y tenemos que entender que los datos son impulsados por los humanos. Hay intenciones, hay sesgos y hay interpretaciones. Imagínense un sistema de inteligencia artificial en migraciones de los Estados Unidos que haya sido entrenado por Donald Trump. ¿Qué sesgo puede tener ese sistema? ¿Solo porque se puede hay que hacerlo? No, solo porque se puede no, porque hay muchas cosas que uno puede resolver pensando siempre en el usuario, que uno puede resolver de formas mucho más simples. Inteligencia artificial no es simplemente redes neuronales y sistemas complejos. También puede ser, como vimos anteriormente, la visita al médico, en el cual, cuando uno va al médico, te preguntan varias cosas para saber qué tenés. Bueno, esas pequeñas cositas se pueden automatizar. ¿Y por qué no pensar en que podríamos crear un chatbot que tenga todas esas preguntas automatizadas y que tu médico te diga antes de venir, responde esto, hacé todo esto?
Entonces, cuando vos vas al médico, si bien el médico te va a diagnosticar, te va a preguntar cosas y te va a tratar, el médico ya va a saber de antemano las respuestas a las mismas preguntas que él te había hecho. Y ese tipo de cosas son cosas que nosotros podemos agregar en nuestros negocios o en nuestros procesos que pueden mejorar la experiencia de usuario. Entonces, a veces sí, cuando esto mejora la experiencia del usuario y cuando mejora nuestros procesos o nos ayuda a automatizar. Después hay que pensar que la inteligencia artificial, sea como sea que se aplique, es un bien colectivo y tiene que tener un propósito y una responsabilidad. Ejemplo, el traductor de Google. Hasta hace poco, los traductores y los sistemas que hacían análisis de sentimientos sobre el texto tenían categorizadas con probabilidades positivas o negativas unas preguntas, o perdón, palabras. Hay sistemas, mediante técnicas que se llaman análisis de sentimiento, que nos permiten saber, por ejemplo, si un tweet es positivo o negativo. ¿Por qué? Y bueno, porque la palabra, por ejemplo, tonto es negativa, pero la palabra qué buen trabajo, que puede ser neutral, bueno es positivo, trabajo más bueno es mucho más positivo. Entonces, de esa forma hay sistemas que nos permiten entender si un tweet, un mensaje es positivo o negativo. ¿Y por qué hago referencia a esto cuando hablo de bien colectivo? Porque hasta no hace muchos años, cuando uno trabajaba con las APIs, con los sistemas de análisis de sentimiento, que están por detrás, por ejemplo, de Google Translate, que utilizaba y desarrolló Google, esos sistemas, cuando vos les pasabas la palabra gay, por ejemplo, la categorizaban como negativo. Y cuando vos hablabas de la palabra protesta, era muy negativa. Cuando las probabilidades van de 0 a 1, o de 0 a -1 para lo negativo en este caso, la palabra protesta estaba en menos 0,98. ¿Por qué? ¿Por qué es tan negativo que es la palabra protesta? Porque se entrenó de esa forma. ¿Por qué la palabra gay era negativa? Porque el ser humano que entrenó ese algoritmo lo definió de esa forma. Y ahí es donde van los sesgos, la intención, la interpretación y por qué tenemos que pensar a la inteligencia artificial como un bien colectivo para no mandarnos macanas. Y después aprovechar las oportunidades. Cuando todo el mundo habla de inteligencia artificial, como cuando todo el mundo habla del Bitcoin, es el mejor momento para salir con un producto porque está el hype, el FOMO, este miedo a perderse las cosas. Bueno, hay que aprovechar esas oportunidades para ir a nuestros trabajos o nuestros negocios y decir, esta es una buena oportunidad para empezar a hacer promoción, publicidad de que estoy usando inteligencia artificial o de que voy a lanzar un nuevo producto con inteligencia artificial. Y tener en cuenta las cosas. Este es un robot que se está entrenando en Arabia Saudita. Es el primer robot que tiene documento de identidad en el mundo. Es un robot que está siendo entrenado junto con Amazon y junto con Alexa. Básicamente lo que hicieron los árabes fue poner un dispositivo de Alexa en cada oficina pública donde se atienden personas a escuchar qué es lo que los ciudadanos preguntan y qué es lo que los oficiales del servicio público responden. Y de esa forma hay una inteligencia artificial que por escuchar preguntas y respuestas se está entrenando para que en un futuro no muy lejano, antes de 2030, sea este robot el que aparezca en cada una de las oficinas de servicio público en Arabia Saudita y que te atienda. Pero también hay que tener en cuenta estas otras cosas como sistemas donde están empezando a aparecer cosas con GPT-3, con estos sistemas que desarrolla Google para el análisis de palabras, para la generación de contenido, donde quizás alguno de ustedes trabaja en generar contenido, trabaja en, generar publicidad, en escribir tweets. Ya hay herramientas de inteligencia artificial que donde vos escribís un par de palabras o una oración y el sistema te recomienda la próxima. Y si vos le decís que si te gusta, te recomienda otra. Y en base a esto, a estos árboles de decisión, va aprendiendo y va haciendo mejores recomendaciones. Y después, los cuidados. El Reino Unido en 2020 dio de baja un algoritmo de inteligencia artificial que usaba en migraciones. ¿Por qué? Porque resulta que estaba pasando algo muy interesante.
era racista. Los británicos que habían vacacionado en cualquier parte del mundo, pero que eran blancos, y que habían vacacionado en Medio Oriente, o en China, o en Sudamérica, ingresaban simplemente escaneando su pasaporte. Ahora bien, ¿qué pasaba? Los británicos, nacidos en el Reino Unido, con nombre británico, pero con rostros similares a los árabes, o con nombre y apellido árabe, que habían estado vacacionando en Miami, no pasaban directamente, tenían que ir por un extra screening. ¿Y eso por qué? Porque los algoritmos se construyen con sesgos, con el sesgo de la persona que lo construyó. Uno no se da cuenta, pero cuando va caminando por la calle y ve inmediatamente algo que no le gusta enfrente, ¿qué hace? Cruza la calle, cruza de vereda. Hay algo en nuestra cabeza que no nos gustó y nuestro cerebro nos hizo tomar la decisión de cruzar. Bueno, esos sesgos que muchas veces no nos damos cuenta, que muchas veces seguramente cuando hablamos tenemos esos vías, esos sesgos, es lo que uno transfiere a un sistema de inteligencia artificial, que no es nada más ni nada menos que programar a una computadora para que haga algo y para que vaya aprendiendo en base a lo que yo le dije. Pero eso, si no lo controlo, no lo regulo, no lo establezco, no lo reaprendo, no le reenseño al algoritmo, evoluciona en algo que a veces no quiero, que es esto, por ejemplo. Un algoritmo que terminaba enviando a un segundo screening a una persona que era británica, que no había hecho nada malo, que había estado vacacionando ni siquiera en Medio Oriente, sino en una ciudad americana o sudamericana, pero que por tener un color de piel o un nombre que era similar a una persona que antes había sido detenida, pasaba por el doble screening. Ahora vamos a prepararnos para ver casos y después herramientas. Y veo que ya hay algunas preguntas y comentarios en el chat. Perdón que no los estuve viendo, pero para el espacio de preguntas voy a dejar todo eso abierto para agregar más cositas. Ahora veamos casos. Lo primero que quería mostrarles era cosas que tienen que ver con alimentación. Con alimentación, la inteligencia artificial se puede utilizar para seleccionar productos y empaquetado, hacer compliance y ver seguridad en alimentos, asegurar la limpieza, desarrollar productos o asistencia a consumidores. Veamos un ejemplo. Este es Foodvisor. Es un programita que uno tiene en el celular que lo que hace es sacarle una foto a un plato. Uno le saca una foto a ese plato y en base a una dieta que vos ya habías ingresado previamente, te dice, bueno, este plato tiene espinaca, tiene huevos, tiene aceite de oliva, tiene tomato, tiene otras cosas más. Calcula más o menos en base a la imagen la cantidad y te dice, muy bien, esto está muy bien para tu dieta, tiene tantas calorías, tanto de grasas, tanto de proteínas, carbohidratos, fibras. Acá les doy un ejemplo de algo que se podría hacer y que sería inclusive muy bueno para sumarle a apps como Rappi. Para sumarle, les tiro una idea de algo que se me ocurrió hace unos días y que es algo muy interesante para emprender. Ustedes reciben un pedido por Rappi, por Uber Eats, por lo que sea, y le sacan una foto y lo taguean y le dicen muy bueno, o no bueno, o más o menos, o excelente. Entonces con eso podrían decirle al sistema sobre el mismo plato, el sistema almacenaría la imagen de varios usuarios y el tag, muy bueno, bueno, regular, malo, excelente. Y de esa forma podría darle información al restaurante o al servicio que produjo nuestro alimento y decirle, mira, estas son fotos de alimento que salió bien, de alimento que le gustó, no solamente por el sabor, sino por la imagen, por ejemplo, a tus comensales, a tus clientes. Y estas son imágenes no. Y en base a todo eso, uno podría entrenar una inteligencia artificial que cuando apenas sacas una imagen de un plato, te diga cómo lo va a ver tu cliente. Esto podría ser algo súper interesante para restaurantes que quieren servir platos de autor o platos que son muy bonitos, con mucho detalle en el diseño y en la preparación, para hoteles. Les dejo una idea de algo que se podría hacer con inteligencia artificial. Después, una startup súper conocida, para mí por lo menos, de América Latina, los hermanos chilenos que desarrollaron Notco, desarrollaron una inteligencia artificial que lo que hace es comparar
la estructura, por ejemplo, de la leche. No voy a hablar demasiado porque no sé en profundidad cómo funciona, pero entiendo que extraen los patrones de sabor, de textura, de color, de aroma de la leche y se dan vuelta y tienen una biblioteca con todos esos detalles, pero con vegetales, con legumbres, con semillas. Y esa inteligencia artificial, ese algoritmo lo que hace, que se llama Giuseppe, es decirles cuál es el mix que necesitan de palta, de tomates, de semillas, de almendras, de lo que sea, para obtener un alimento, un producto que en consistencia, en sabor, en aroma, en color, sea como la leche. Y de esa forma elaboraron la Not Milk, y ahora tienen la Not Burger, Not Ice Cream, y un montón de cosas más, y Not Mayo, que creo que fue la primera en realidad que salió. Ahora bien, pensemos por ejemplo en bancos, finanzas. Hay mucho para hacer, muchísimo para hacer en América Latina con los no bancarizados, con los créditos, decisiones sobre créditos, manejo de riesgos. ¿Por qué no un bot, un programita que haga trading por nosotros, personalizar la banca o ciberseguridad y detección de fraudes? Les doy dos ejemplos de ya empresas que nacieron con founders latinoamericanos pero que ya la están rompiendo fuera. Y en finanzas y bancos, DataRobot. Básicamente toma tus datos, tus extractos bancarios y hace un análisis de dónde compraste, qué compraste, cuándo lo compraste, a qué hora lo compraste, lo cruza con tu perfil de ingresos, con tu perfil de futuros ingresos, con tus egresos anteriores y va generando perfiles dinámicos. Y esto hoy lo están utilizando bancos para poder hacer perfiles de crédito dinámico, porque a veces una persona que trabaja en un determinado trabajo y tiene un determinado ingreso y está en una franja de consumo, ahorra mucho más que otra persona que está en la misma franja. Esa persona que ahorra más, de pronto puede tener un acceso a un mayor crédito, aún teniendo el mismo nivel de ingresos que otra persona en similares características. Todas esas cosas son datos, son datos. Nosotros cada vez que usamos nuestra tarjeta de crédito o débito, le estamos diciendo al banco dónde compramos, a qué hora compramos, qué es lo que compramos. Cada vez que ingresamos a Amazon, a Mercado Libre, estamos comprando, por ejemplo, yo en Mercado Libre tengo un perrito y todos los meses compro a principios de mes la misma bolsa de alimentos. ¿Saben lo que me ocurrió el mes pasado? Me llegó un aviso con descuento en bolsas de alimentos. ¿Por qué me llegó a mí? Porque Mercado Libre ya sabe que yo compro bolsas de alimentos y me mandó ofertas, me mandó vendedores que tenían ofertas cerca de donde yo vivo, por si las quería ir a buscar, pero también ofertas del alimento que yo normalmente compro. Bueno, eso es data. Cuando tenés la data y usás el algoritmo para extraer esa información, me podés dar muchos beneficios como usuario. Ahora veamos otros casos, para ya ir cerrando esta partecita y pasar a la parte práctica. Buses controlados por IA en Japón. ¿Qué son? Son unidades que tienen sensores para detectar si hay alguien enfrente, tienen cámaras y también tienen el reconocimiento de rostros. Entonces, de esa forma, los usuarios que ya están registrados en el servicio, simplemente al entrar al bus, escanean su cara y de esa forma pagan por el servicio. Registran que entraron y también después registran que salen. Esta es una inteligencia artificial que fue desarrollada por Intel para el FBI para buscar personas. ¿Qué hace básicamente? Detecta vehículos, detecta personas, detecta si la persona está en una bicicleta, si la persona está en un vehículo, detecta pedestrians, que son los que caminan, y también va detectando y está entrenada para detectar ese rostro que yo estoy buscando, esa persona que estoy buscando. Y esto es más o menos un mix de reconocimiento de rostros, inteligencia artificial, aplicada a encontrar personas perdidas. Esto es algo que varios de ustedes estuvieron mostrando en el chat. Ahí también veo que están Rodrigo y Facundo dando ejemplos. Esto es Distill-GPT-2. Es la versión anterior a GPT-3,
pero se puede utilizar y el programa se llama Write with Transformer. Y básicamente ustedes acá pueden escribir en inglés, pero también en español, y empezar a escribir cosas. Y van a ver que el programa les empieza a hacer sugerencias. Y cuando les empieza a hacer esas sugerencias, ustedes pueden aceptarlas o rechazarlas. El programa les va a seguir haciendo sugerencias, pero va a ir aprendiendo. Si ustedes aceptaron una sugerencia, va a aprender que lo que les sugirió a ustedes les gustó con lo anterior que escribieron. Y de esa forma va a empezar a sugerirles mejor. Hay algo súper interesante para remarcar de esto, y es que no sé si todos saben, pero hay una competencia que se llama Mundial de Escritura, y el año pasado, uno de las personas que quedó entre los 10 primeros ganadores, uno de los 10 equipos que quedó entre los 10 primeros ganadores de ese mundial, no escribió un solo texto. Simplemente ponían frases aleatorias y Write with Transformer se las iba completando. Y eso era lo que ellos enviaban como entregas cada semana. Así que podemos decir que entre los 10 mejores equipos estuvo una inteligencia artificial, asistida, pero una IA al fin. Y sí, Andrea, también, cada vez que uno pone algo para buscar en Google y hay un autocompletar, también está ocurriendo esta inteligencia artificial. Ahora, áreas de impacto en salud, que es algo súper interesante, que nosotros lo estamos viendo bastante ahora con el equipo de trabajo en gobierno de la ciudad y que precisamente también está Facundo Armas acá, que es una persona que está trabajando en esta área. Las áreas de impacto en inteligencia artificial en la salud, delivery de salud, diagnósticos, triage, decisiones clínicas. Pensemos, por ejemplo, en esto que lanzó Google hace poco. Básicamente tomaron miles de fotos, miles de imágenes de casos clínicos, de puntos negros, de granitos, de lunares, y de problemas que eran serios, no tan serios, o simplemente manchas, y de esa forma, junto con médicos de la Clínica Mayo, entrenaron esta IA que hoy ya se puede usar. Entiendo que la presentó Google en Google I.O. hace un tiempito, donde vos simplemente le mandás una foto de tu lunar, de tu imagen, de lo que sea, y te va a dar una recomendación. Te va a decir, ok, mira, review and submit, se parece, le das la edad, le das otro par de cosas, lo analiza y te devuelve respuestas. Y obviamente te recomienda ir a un médico. O esto, que es también una herramienta que desarrolló Google junto con la Clínica Mayo y otro hospital que no recuerdo bien ahora el nombre en Estados Unidos, pero creo que era el Johns Hopkins, donde tomaron miles de imágenes de radiografías de personas con tuberculosis y de personas que tenían radiografías de tórax sano y entrenaron esta IA que detecta si tenés o no tenés tuberculosis y marca en la imagen dónde posiblemente tenés o qué es lo que detectó donde posiblemente había un patrón asociado con tuberculosis. Y finalmente, Mendel, una startup que me gusta mencionar porque ellos lo que hacen es levantar papers, trabajos científicos de todos lados y facilitarte la vida. Este es, por ejemplo, el caso de Mendel AI para el COVID, que el año pasado lo facilitaron de forma gratuita. Ellos desarrollaron un sistema que lee los papers y detecta qué es lo más importante ahí adentro. Y en base a eso, vos después cuando vas a buscar, por ejemplo, no sé, Potential Therapy for COVID-19, y le empezás a sumar cosas, te va trayendo los mejores papers. ¿Creer o reventar? Es una de las herramientas más usadas por los investigadores y es citada en varios de los papers que trabajan con COVID, porque realmente el año pasado facilitó mucho el trabajo para los investigadores en una enfermedad que era nueva. Es decir, que apenas empezaban a aparecer en los servidores de preprints como ArcSieve u otros trabajos, se empezaban a levantar en esta IA y los investigadores iban a buscar acá las referencias. Es muy interesante lo que pasó con esto y cómo esta herramienta ayudó a los investigadores a acelerar el proceso de investigación y de encontrar qué era lo que ya se había detectado en otros lugares. Ahora bien, hablamos mucho de IA, de cómo entrenar una red neuronal, pero ¿cómo se hace? Hay pasos. Esos pasos son, primero obtenemos los datos.
Segundo, preparamos los datos. Nos fijamos, por ejemplo, de que las fotos estén limpias, de que no estén muy manchadas, de que no haya cualquier cosa, de que, por ejemplo, en una foto, si voy a entrenar una inteligencia que detecta perros y gatos, que en una foto no haya un perro y un gato, porque voy a marear a la inteligencia artificial. Y una vez que ya tengo los datos preparados, bien limpios y separados, entreno un modelo. Cuando entreno un modelo, después lo que hago es testearlo. Agarro 10 fotos, por ejemplo, de perros y gatos que no usé para entrenar el modelo y lo uso para testear. Y ahí, una vez que digo, ok, este modelo funciona, lo saco al mundo real. Y cuando lo saco al mundo real, lo que pasa es que después tengo que reentrenar, porque puede cambiar. De pronto todos los gatos que se testearon con este sistema eran blancos y ahora empiezan a aparecer gatos negros, de otros colores, o un gato de un color que antes no estaba en el entrenamiento. Y es un proceso constante en el cual tenemos que mejorar nuestra IA para que siga siendo útil y funcional. Y acá es donde tenemos este problemita con los desarrolladores, de que a más data tengo, siempre los desarrolladores van a estar entrenando, entrenando y entrenando. Y uno tiene que decidir finalmente cuándo decide salir al mercado. Ahora les voy a contar brevemente un caso, que es el caso en el que estuvimos trabajando acá en la ciudad de Buenos Aires, que es IA-TOS. ¿Qué es IA-TOS? Básicamente, vos le tosés al celular, le tosés a WhatsApp, WhatsApp recibe ese audio de tos, lo envía, una red neuronal lo analiza y te devuelve una respuesta. Andá y sopate o seguí cuidándote. ¿Por qué? Porque detecta si tenés un patrón de COVID o no en la tos. ¿Cómo hicimos este desarrollo? Primero, lógicamente partimos por la data. Levantamos 6.000 audios de personas que por WhatsApp nos mandaban una tos. ¿Cómo sabíamos si tenían COVID o no? Porque le pedíamos a la gente que se testeaba en los centros de testeo oficiales de la ciudad que nos mande un audio y que nos diga, que nos mande un audio simulando una tos y después nosotros chequeamos si esa persona había sido testeada positivo o negativo para COVID. De esa forma clasificamos 3.000 y 3.000 audios, 3.000 positivos y 3.000 negativos. Dejamos 500 positivos y 500 negativos por fuera para testear. Con los 5.000 restantes, entrenamos este modelo. ¿Qué hicimos? Los audios los convertimos en imágenes. Ese audio que nosotros escuchamos normalmente está en frecuencias. Lo que hicimos fue pasarlo a una imagen. ¿Por qué? Por lo que vimos anteriormente. La imagen la puedo trabajar como una matriz de píxeles, de filas y columnas. Y de esa forma, imagínense ustedes, acá es donde entra el verdadero valor del deep learning. Encontrar patrones que me permitan detectar en un audio si hay COVID o no. ¿Qué sé yo? ¿Cómo voy a saber en un audio simplemente escuchando si hay COVID o no? ¿Puedo saber, escuchando una tos, si estás enfermo o no? Si tenés algo o no, si estás bien o no. Pero no si tenés un determinado virus. Bueno, efectivamente detectamos que sí se podía. Muchos trabajos científicos previos decían que se podían detectar enfermedades, pero a su vez decidimos probarlo para esta. Y entrenando un algoritmo de inteligencia artificial, logramos una accuracy cercano al 90%, 88%. Ahora bien, hay que entender que accuracy no siempre es la mejor métrica ni la métrica clave para todo. El sistema tiene una muy buena accuracy con los datos que usé para entrenar, pero hay que reentrenar todo el tiempo porque las poblaciones cambian. El año pasado, en 2020, las personas que más se testeaban eran personas de más de 40 años. Hoy las personas que más se testean son personas entre 18 y 45, 50 años. ¿Por qué? Y bueno, porque se abrieron los viajes, la gente está viajando más, los chicos son los que más viajan, los chicos salen más, de pronto ahora te querés cuidar, hay más testeos rápidos. Es todo tan fácil como ir a un lugar, te hacen un testeo rápido, te vas y recibís el resultado en un par de horas en tu celular. Y para esto utilizamos TensorFlow, que es una de las muchas arquitecturas
que se pueden utilizar para entrenar sistemas de inteligencia artificial. ¿Cómo fuimos a la aplicación de esto? Con un chatbot. Primero te pregunta si te falta el aire. Si me decís que sí, te derivo directamente al número de emergencias. Si me decís que no, te voy a preguntar si perteneces a algún grupo de riesgo. Si perteneces a un grupo de riesgo, te derivo también al número de emergencias. Y si no, te pregunto si tuviste un contacto estrecho. Si no, te pregunto si tenés síntomas. Finalmente, si ahí me decís que no tenés síntomas, sumo este adicional, este factor de testeo, de triage adicional. Te voy a pedir que me grabes una tos. Me grabás esa tos y eso devuelve, va al sistema, el sistema de inteligencia artificial detecta ese audio, lo analiza y devuelve una probabilidad, por positivo o por negativo. Si la probabilidad por positivo es mayor al 0,5, te voy a recomendar que te testees. Y si no, te voy a decir que te sigas cuidando. Y eso es todo. Y esta es una aplicación de una inteligencia artificial que utiliza redes neuronales para detectar patrones en audios. Y acá hago refuerzo en esto. Detectar patrones, deep learning, muchos datos. Automatizar procesos, redes, algoritmos de decisión, árboles, sistemas de soporte y probablemente menos datos. Y bueno, ahora para pensar y experimentar, simplemente voy a hacer un pequeño ejercicio, pero les voy a dejar después otros ejercicios para que vean, e inclusive voy a quedar a disposición de ustedes, de Futura y de todas las personas para que me puedan preguntar o pedir más material. No es una tos de COVID, aclaro. Ahora bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo con Teachable Machine, que es una herramienta bastante usada, bastante simple, y que no solamente es buena para hacer ejemplos, sino que es muy buena para prototipar algo. Porque a veces lo que quiere es prototipar rápido para ver si va a servir, si tiene sentido avanzar. Vamos a Teachable Machine de Google y vamos a crear un nuevo proyecto. Y este nuevo proyecto va a ser un proyecto de imágenes. Ya después de esto, prometo, les voy a dejar espacio para preguntas. Disculpen si esto es un poquito lento, pero el internet donde estoy en el sur de Argentina es un poquito lento. Modelo de imagen estándar, vamos con un modelo de imagen estándar. Vamos a crear una clase. David. Vamos a crear otra clase, celular. Y vamos a crear otra clase que sea nada o fondo. Entonces, ¿por qué voy a crear esto? Porque voy a entrenar una red neuronal para que me reconozca a mí y a un celular. Y ahora voy a habilitar la cámara, por eso bajé la cámara de Zoom. Voy a sacar un par de fotos. Ya con eso tengo mis muestras. Ahora le voy a sacar un par de fotos al celular. Y finalmente lo que voy a hacer es sacarle un par de fotos al fondo, sin que esté yo. Perfecto. Teniendo estas tres clases, que estas tres clases son las categorías, que podrían ser perro, gato o lo que nosotros queramos, simplemente vamos a preparar modelo. Y una vez que nosotros preparamos modelo, acá empieza a pasar la magia, se empieza a entrenar el sistema con los datos que nosotros tenemos. Esto también, si ustedes le prestan atención, en Teachable Machine también pueden crear proyectos de audio, donde pueden entrenar un sistema que detecte la palabra sí, la palabra no. Fíjense, acá ya apareció el modelo entrenado y la vista previa. Aparezco yo y la probabilidad de que sea David, 100%. Ahora, cuando pasa el celular, la probabilidad de que sea el celular avanza. Si yo salgo,
la probabilidad de que sea el celular es más grande, y si saco el celular, aparece la probabilidad del fondo. Y cuando yo empiezo a aparecer, fíjense qué pasa. Como probablemente en una de las imágenes en las que yo entrené el celular se veía mi mano y mi mano era celeste, ahora cuando aparece el buzo, detecta fondo, pero también empieza a detectar celular. Y recién cuando empieza a aparecer mi cara, que es un patrón que ya encontró y ya había entrenado, ahí me detecta a mí. Por eso les digo que en el fondo de todo esto es todo matemático. Y que todo sea matemático implica que puede haber de pronto una forma en la que yo hago esto y ya reconoce el celular y no reconoce a David. Entonces, de esa forma es que nosotros tenemos que entender cómo funciona lo que está por detrás y no olvidarnos nunca de que esto no es una inteligencia automágica, sino que la entrenamos nosotros y que la forma en la que funciona va a depender de qué es lo que nosotros hagamos. ¿Para qué podemos utilizar esta herramienta? Bueno, por ejemplo, para entrenar. Si alguno tiene un restaurante o trabaja con un restaurante amigo o quiere prototipar, le sacás fotos con Teachable Machine a los platos que ese restaurante hace, a los platos de los comensales. Y de esa forma uno podría entrenar una inteligencia artificial o una red, perdón, que lo que hace, salir, que lo que haría sería permitirnos a nosotros encontrar o detectar qué plato es bueno, qué plato es malo, de esa forma poder tener un pequeño producto, en el cual, como ustedes verán, para haber hecho este pequeño prototipo no hizo falta contratar a ningún full stack ni a ningún ingeniero especializado. No les quiero dejar sin trabajo a esas personas que estudian mucho, pero para prototipar rápido y dejar algo en la calle, para tener un pequeño MVP y decir esto es funcional y me sirve, tenemos herramientas como Teachable Machine. También tenemos herramientas como Edge Impulse, que son un poquito más, no diría complejas, porque no lo son, pero tienen un poquito más de cosas. Y acá yo puedo subir imágenes, puedo subir audios, puedo elegir el tipo de red neuronal que quiero entrenar, todo con clics, de nuevo, no hay que programar, no hay que escribir una línea de código. En Data Acquisition subimos las imágenes de perros y gatos, en Impulse Design elegimos la red neuronal que vamos a usar y después vamos simplemente a entrenar. Y eso nos va a dar un resultado que lo podemos después descargar y ese resultado, si nos sirve, le decimos ahí sí ya a nuestro diseñador, a nuestro programador, che, quiero que utilices esta red neuronal para esto. O esto que yo probé que funciona, mejorémoslo y usémoslo en algún caso de negocio. Y bueno, links y herramientas, demos y pruebas, Teachable Machine, Impulse, y también les dejé, porque me parece interesante, Trends de Google, que es una herramienta que por ahí se utiliza más para otras cosas, pero Trends de Google es una inteligencia artificial muy, muy interesante que te permite entender, no solamente en base a las búsquedas, sino también cruza los datos de compras de Amazon y de un montón de otros proveedores, como por ejemplo en Estados Unidos Costco, y te permite saber qué es lo que la gente realmente está comprando. Pues una cosa es que la gente busque granola y yogur natural para hacer la comida para el entrenamiento. Otra cosa es que después vayan a Costco y lo compren. Bueno, Trends en los Estados Unidos funciona muy bien con eso, entiendo en México también y en Brasil también. Te cruza las compras efectivas en algunos lugares con las búsquedas. Y eso te permite tener mucha mejor información. Y después les dejé cursos, recursos gratuitos, y también un curso que para los que tengan ganas de profundizar y sí meterse un poco en programar un poquito, Code Academy tiene una serie de cursitos muy, muy buenos para esto, y también hay otros en Udemy que después les puedo pasar. Bueno, dejo el espacio para que charlemos, que nos llevamos de hoy, inteligencia impulsada por humanos, hay riesgos, nos permite bajar costos, es accesible, lo que acabamos de hacer es IA y fue accesible para nosotros, y hay sesgos que tenemos que trabajar para que nuestro producto funcione como queramos y no sea un boomerang. Ahora sí, muchas gracias y espacio para charlas, preguntas o las dudas que les hayan quedado.